Buenas tardes, queridos amigos de esta cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela y el Centro de Estudios de Historia Actual. Después de más de 2 años y medio, volvemos a estar juntos. Vamos ahora, por supuesto, a trabajar por un tiempo por las vías, por las redes, porque no hay perspectiva de que esta universidad pueda realmente comenzar sus actividades normales en el corto plazo. Vamos pues a trabajar vía internet e indicaremos a ustedes las horas y fechas y puntos de nuestra red de comunicaciones. Estamos, queridos amigos, a 530 años de la invasión, del inicio de la invasión y negación de todo resquicio de libertad. Son 530 años. Y hace 30 años exactamente montamos el evento sobre los no descubiertos. Acción que se inició con unas jornadas en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y con la convocatoria al Congreso Continental de los No Descubiertos celebrados en las universidades del Zulia, Carabobo, Mérida y Caracas. Fue una actividad en la cual asistieron una buena cantidad de importantes figuras latinoamericanas y, por supuesto, buena parte de la intelectualidad venezolana. Recuerdo algunos nombres, entre otros el de Alexis Carimán González, Arturo Cardoso, Jerónimo Carrera, Omar González Ñañez, José Lira, Ángel Lombardi, D.F. Maza Zavala, Filadelfo Morales, Fulvia Nieves, Luis Cipriano Rodríguez, Mary Sananes, Ramón Santaella, Fruto Vivas y muchos otros compañeros, hasta llegar a más de 100 ponencias sobre los no descubiertos. Bien, amigos, también hoy, 530 años después de la invasión, 530 años después del ciclo de asesinato que ha habido en estas tierras y su gente, después de ese ciclo impuesto en nombre del crimen, conmemoramos un año de la muerte de un miembro, de un amigo de esta cátedra. Se trata del general en jefe Isaías Baduel, Raúl Isaías Baduel. Hace un año fue asesinado materialmente en su prisión de Helicoide. 2 semanas antes fue trasladado desde la tumba al Helicoide y allí, después de aquella operación del 23 de diciembre del 20, donde quedó realmente maltrecho, una operación completamente programada para lo que se puede llamar otro tiempo, pero simplemente orquestada en la propia programación que existía para la programación de liquidación, el objetivo de liquidación del general Baduel. Este es un material realmente importante a debatir, que lo haremos en otra oportunidad. Por hoy nos concentramos en breves minutos
en una primera exposición sobre los no descubiertos, para responder una pregunta específica. Los no descubiertos, ¿una expresión vacía o de contenido histórico y metodológico? ¿Qué es el proyecto de los no descubiertos, en el cual trabajamos desde 1980, por no hablar de algunos antecedentes? Es decir, que durante 40 años hemos reflexionado sobre este tema, que es central en la concepción histórico-historiográfica venezolana o mundial. Porque déjeme decirle, en paréntesis, que nuestro proyecto ha tenido más acogida en el exterior que en la propia Venezuela. En 1991 fuimos invitados por la Embajada Española y en especial por el doctor agregado cultural de la misma. Fuimos invitados a la exposición Sevilla 92. El doctor Fraga nos habló de la importancia de coincidir en este encuentro para debatir con las diferentes posiciones que allí estarían representadas, apoyando los descubiertos. Querían debatir con los no descubiertos. Teníamos actividades programadas aquí en el país y por supuesto debimos declinar a la invitación. Bien, señores, pero a partir de la aparición del proyecto Los No Descubiertos, curiosamente o coincidencialmente, ya no fue convocado más el Congreso para debatir sobre el descubrimiento de América. El Congreso cambió de denominación, me refiero al de Sevilla 92, y fue el encuentro de dos mundos. Vamos a la celebración de los 500 años del encuentro de dos mundos. Es decir, que en vez de llamarnos ahora descubiertos, nos llamaban suavemente encontrados. Los encontradores, acepten el término, y los encontrados. Los fuertes, civilizados, cultos, y los bárbaros e iletrados, con todos los adjetivos y calificativos que pueden darse a la gente o a lo que ellos consideraban como animalidad, por supuesto inferior a gente. Y por ello, justamente en 1492 se inicia esa avalancha, esa invasión, esa toma de espacios, de gentes, de frutos. Venían a dominar, venían a vencer la oposición, la resistencia que podía hacer el habitante, el originario de estas tierras. Así lo llamamos desde un comienzo, hace 35 años, cuando nos apartamos de los términos indio, aborigen, indígena. Nos apartamos de todo aquello para hablar simplemente del originario, término, por cierto, que se utiliza hoy en diferentes latitudes. Pues bien, señores, esa invasión que va a comenzar el 12 de octubre de 1492, esa invasión va a tomar a sangre, fuego, lanzas, cruz, va a tomar simplemente estos territorios y va a aplastar el originario. Lo va a aplastar en nombre de la cruz, en nombre de Dios. Hazte cristiano o muere. Fue la consigna para imponer a su vez que la civilización y la llamada cultura, imponer la religión. Es decir,
imponer sagradamente la muerte. Sagradamente la muerte. Y ahí comienza un ciclo histórico, historiográfico, entre los superiores y los inferiores. Cuando hemos dicho en alguna oportunidad, hablando la tesis de un viejo historiador, de que el 11 de octubre de 1492 fue el último día de la libertad, estamos diciendo simplemente, y aclaremos esto, estamos diciendo simplemente en contraposición con la avalancha asesina, criminal, que comienza el día siguiente con la invasión europea, española fundamentalmente. De modo que simplemente aquí nos conseguimos nosotros con un cuadro histórico nuevo, que no es el cuadro histórico originario, no es el cuadro histórico que conocemos, que se conoce. Es un cuadro histórico ya de invasión. No negamos que el periodo indígena, así llamado por la vieja tradición, que nosotros llamamos periodo originario, con el nuevo léxico que se ha adoptado, repito, en diferentes latitudes. Cuando decimos esto, decimos simplemente que se ha cogido una parte importante del viejo pensamiento. No, se ha desechado el viejo pensamiento y se ha aplicado una visión distinta. Y la visión distinta tiene que ver con una concepción de la historia. Los no descubiertos significa un rompimiento entre la vieja forma de pensar América y la libertad, la vieja forma de concebirla y pensarla, y una nueva forma de entenderla. Para nosotros, esta historia impuesta desde 1492 no es la historia originaria, no es la historia que se venía haciendo en las llamadas comunidades originarias. No. Allí, en esas comunidades originarias, podía haber, o pudo haber, o existió ciertamente contraposiciones que llegaron a ser en un momento dado irreversibles, tenaces, fuertes, duras, de rompimiento. Es cierto. Es decir, no negamos la existencia de violencia. Lo que estamos diciendo es que aquella era la violencia que en todo caso era decidida por los originarios, y sus enfrentamientos, aunque fuesen en un momento dado de imperios a no imperios, esa decisión era local, era originaria, no era de los invasores. En 1492 comienza la violencia de los invasores, que simplemente liquida millones de seres humanos, vistos y entendidos como animalidad, semianimales. El primer gran holocausto de la historia de la humanidad. Hay diferentes cálculos. Ángel Rosenblatt llega a calcular 20 millones de muertos en este ámbito latinoamericano, así llamado posteriormente, 20 millones, haciendo hincapié en que hubo lugares en los cuales la liquidación fue total, porque hablando de una latitud diferente, la penetración, la invasión inglesa en Norteamérica también fue de exterminio. De modo que los invasores, las potencias invasoras, han ido simplemente bajo la norma de invadir. Concluyo esta primera exposición diciendo que ahí tenemos los elementos que nos permiten decir
La historia no es como me la han contado. La historia es algo distinto. No es aquella historia de que decían al niño del primer grado, del segundo grado. Cristóbal Colón descubrió la América el 12 de octubre de 1492 y se encontró con unos indios que eran antropófagos, se comían los unos a los otros, eran ateístas, no creían en Dios y por ello hubo que someterlos, hubo que liquidarlos, porque además eran profundamente belicosos, profundamente violentos. Se dedicaron simplemente a eso, a enfrentar la corona, enfrentar el mandamiento del poder español, enfrentar una corona civilizadora, culturizadora y portadora de un aliado fundamental, la Iglesia. No en balde el Papa hizo de nuevo un pedido de perdón por los crímenes que cometió la Iglesia, aunque no lo dijo de esta manera, debo entender que fueron los grandes cómplices de un holocausto. Pues bien, señores, esa no es la historia que nosotros estamos repitiendo y que tiene la conciencia de mucha gente latinoamericana que todavía dicen cosas como esta. Qué bueno que hubo el tal descubrimiento. Gracias, Cristóbal Colón, por habernos traído la sífilis, el ron, el mochinche, la paganda, la libertad verdadera. Y pare usted de contar. Pare de contar las cosas fuertes, duras, de desconocimiento materialmente, que dice tanta gente. Pues bien, señores, simplemente digo que la perspectiva nuestra es el otro pensamiento, el pensamiento no descubierto, el pensamiento que hace pensar o lleva a pensar la historia desde una nueva perspectiva. La perspectiva de un colectivo social pueblo, la perspectiva de unas mayorías que sentimos que son exactamente los actores de esta historia. Ya no es la imagen colombina trasladada a la imagen bolivariana, o la imagen paecista, o la imagen Guzmán Balancista, o la imagen chavista, cualquiera de estas cosas. No es eso. No, esa no es la historia en la que militamos. Militamos en la historia de los no descubiertos. La historia en busca de la libertad. La historia en busca de la verdadera independencia. La historia en busca de otro mundo. Y por ello está ahí planteada aquel trabajo de Antonín Boyac, convertido en la Sinfonía del Nuevo Mundo, con aquel decir tan fuerte: hemos llegado, dijo Boyac, al Nuevo Mundo, y el Nuevo Mundo, así llamado, la diferenciación entre el viejo y el nuevo mundo, así llamado, el nuevo mundo se convirtió en eso, en un profundo cementerio. Y sin embargo, ese nuevo mundo levantó cabeza para lograr al menos la sobrevivencia que le permita algún día adquirir la conciencia necesaria para producir una historia. Pensamos nosotros en base a un proyecto metodológico como los no descubiertos para producir una historia distinta, diferente,
una historia realmente nuestra, una historia sin invasores, una historia que no cuente 500 años de invasores, sino que cuente 500 otros años de otra historia, que las nuevas generaciones puedan ver la creación de una nueva historia, ya sin caudillos, ya sin dogmas, ya sin represión, ya sin tortura, ya sin crímenes. Basta de la historia del crimen, basta de la historia del asesinato, basta de la historia del enfrentamiento y la persecución. Vamos hacia otra historia. Nosotros proponemos entender, comprender, estudiar en primer lugar la historia de los no descubiertos. Buenas tardes. Espero cualquier pregunta que ustedes puedan elaborar para responderles por este mismo medio o por las demás posibilidades que exponen o que presentan las redes. Buenas tardes.